se puso caprichoso para largar la transmisión en vivo. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Querido Heriberto, muy bien. Ya Estamos acá estamos en a la vivo manera de Pimpi. nuevamente y continuarás con tus acciones y tu charla personal, porque como sabes, a mí no me dejan hablar porque me critican tus amigos. Dale, Bueno, larga. bueno, vamos, como siempre lo hacemos, a dividir la breve charla en dos partes. Primero vamos a hablar del conflicto que se está desarrollando en Europa entre dos actores de una misma cultura, con lo cual decimos que estamos en presencia de una guerra civil europea. Ahora bien, esa guerra que está peleándose en Europa, es una guerra del siglo XXI. Mayoritariamente son guerras asimétricas, internas de una misma cultura, híbridas, donde hay elementos no estatales, y por último, irrestrictas, es decir, que aparecen elementos nuevos, inesperados, y también la amenaza del empleo de destrucción masiva, como lo ha planteado Medvedev, el vicepresidente de Putin, reiteradamente, y como de algún modo ya tiene un despliegue nuclear táctico Rusia dentro de Bielorrusia, amenazando una nueva frontera de Ucrania. Bien, dicho esto, recordemos algo que ya dijimos otras veces. Son 1.600 kilómetros de frente, con una defensa rusa que en el invierno alcanzó aproximadamente 20 kilómetros de profundidad. Es decir, una defensa fuertemente organizada, donde un ejército con una población detrás 4 veces superior a la ucraniana y arsenales propios infinitamente superiores a los propios ucranianos, a pesar de que en este momento, en el invierno que pasó, ellos están entrando a la primavera, ellos están entrando al otoño, nosotros a la primavera, estamos en estaciones opuestas. En ese periodo invernal de ellos, ingresó a los arsenales ucranianos un 78% de material de guerra proveniente de Estados Unidos y el resto de los países europeos. Pero para que tengan una idea de los intereses que están allí en juego y de dónde provienen. Bien, dicho esto, habíamos dejado en la charla anterior dicho que estábamos expectantes para ver cuál era el resultado de una contraofensiva ucraniana que se esperaba como exitosa de modo inmediato, recordando que en estas guerras híbridas la comunicación social y la desinformación juegan un papel sumamente importante. Yo diría que es más importante que la maniobra táctica, porque lo que está buscando, al ser una guerra civil, es la conquista de la opinión pública propia y enemiga. Y esa es una lucha de las agencias de inteligencia de ambos lados. Ahora bien, ya se lanzó la contraofensiva. Yo el otro día, cuando hablamos contigo, te decía que en ese momento se observaban 5 frentes distintos, pero sobre un objetivo común, es decir, que se apuntaba a un objetivo interno único. Hasta el momento no hay información de éxito alguno de la contraofensiva. Quiere decir que han caído dentro de esta
máquina defensiva preparada durante todo el invierno por los generales rusos que le llaman trituradora de carne, ellos, los rusos, para que te des cuenta qué es lo que han previsto ahí. ¿Tiene una traducción estratégica esta acción táctica en el terreno? Sí la tiene. Quiere decir que el propósito y objetivo de Putin no es pasar el límite del Donbass, es retener el Donbass, jugar en la frontera y retener Crimea. Esto es lo importante, lo más importante que podemos decir de lo acontecido en el periodo en que no hemos conversado. El otro elemento interesante es la muerte en un accidente aéreo, en un avión privado propio, del comandante del grupo Wagner, Prigozhin, este hombre que es citado como el chef de Putin. Había sido amigo de él, no hace más de un mes, intentó un golpe, yo diría, contra el ministro de Defensa, pero se tradujo como golpe de Estado. Hubo una negociación cuando ya estaba dentro de Rusia con por lo menos una división, y ahí es llevado a Bielorrusia. Vuelve a Rusia en un vuelo a su ciudad de origen, el avión cae. Se supone que no cae por un accidente propio, sino que lo voltean. Este es el hecho más interesante porque crea una serie de probabilidades supuestas de lo que puede ocurrir de aquí en más en función de esa muerte, que se suma a otras muertes por envenenamiento. En este caso pareciera que hubo un misil que echó abajo a ese avión con 12 o 13 personas a bordo. Es decir, un jet privado propiedad de Prigozhin. Bueno, ese hecho es el que en este momento es comentario dentro de la guerra como un hecho interesante. Porque ¿qué va a ocurrir con esas 4 divisiones que llegó a tener el grupo Wagner? Este elemento privado en disputa con los militares del Ministerio de Defensa, según el jefe, Prigozhin, por un problema de abastecimiento de munición. Me parece que no es suficiente para explicar semejante actitud. Bueno, dicho esto, ahora pasamos a nuestro país, a nuestra situación. Previamente voy a volver a repetir algo que ya dije en otras oportunidades. El 24 de julio del año 19, el Foro de San Pablo, elemento director político y estratégico de la revolución castrocomunista en Iberoamérica, fundado en el año 91, que lanzó hace 4 años, el 19, una contraofensiva para reponer a aquellos gobiernos que habían perdido en elecciones libres, cosa que consiguió a través de la violencia en Chile y a través de esfuerzos financieros provistos por el narcotráfico, las FARC, por ejemplo, Petro en Colombia, por vía judicial, Lula en Brasil. Y una situación muy confusa con el gobierno conservador de Lasso en Ecuador. Previamente habían fracasado con el presidente anterior, con Lenín Moreno, que los conocía muy bien, cuando intentaron una acción violenta que fracasó. Es decir, una sedición que tuvo en Chile un inesperado éxito, porque Chile era el país con las mejores fuerzas armadas,
con un proyecto económico que llevaba hacia adelante a Chile, que estaba superando el Producto Bruto a la Argentina, con 7 veces menos de territorio y menos de la mitad de la población. Realmente era algo que llamaba la atención. Ahora, en una semana, en pocos días, una insurgencia sediciosa encuadrada por gente del exterior, venezolanos, colombianos, cubanos, algún peruano, algún argentino, empleando masivamente estudiantes. No sé si me estás escuchando bien, Pimpi. Hola. Yo te... a ver. Se había cortado la comunicación. Pimpi. Estoy Ahora tengo escuchando y imagen. salís bien. Bueno, se cortó. Se cortó la comunicación. Sí, ahora te escucho muy Lo que bien. pasa es que yo me había borrado para que salgas vos solo. Ah, bueno, entonces al editarlo, acá va a haber un paréntesis a cortarlo y yo sigo con lo que te estaba diciendo. Retomo entonces lo que venía Sí, diciendo. sí. Inesperadamente en Chile, esta acción sediciosa tiene éxito y se produce un fenómeno que los argentinos de hoy deben tener muy presente. La acción sorpresiva, tremendamente violenta, encuadrada por especialistas que vienen del norte, tomando a un estudiantado que está reclamando 3 centavos de aumento de costo del pasaje del subterráneo, producen 60 supermercados quemados, todas las líneas, las formaciones de los subterráneos más nuevos de Iberoamérica quemados también, 5 iglesias tradicionales, una universidad, pero fundamentalmente el horror de ver incinerados a los agentes de la fuerza pública, a los cuales queman con bombas Molotov, es decir, no le tiran una bomba Molotov en un edificio, se lo tiran a las personas. Este fenómeno trae una conmoción y el presidente Piñera, un hombre que no entendió la naturaleza de la guerra que él mismo dijo que estaba peleando, pero no la entendía, fue a negociar con el enemigo y concedió el cambio de constitución. Inmediatamente se hizo una compulsa electoral y esta población conducida
por un manejo oportuno de la comunicación social, van a aprobar por un número importantísimo, que es el 70% de la población, aprueba el cambio de constitución. De este modo, un Congreso Constituyente presenta al poco tiempo una constitución comunista mucho más avanzada que la propia cubana y divide a la geografía loca, como dice uno de los geógrafos chilenos, en comunidades multinacionales. Es decir, ante esto hay otra reacción más pensada, más racional por parte de la población chilena. Tenemos una distorsión en la voz. Hay una persona hablando. Bueno, yo continúo, Pimpi. Lo cierto es que ante la búsqueda de aprobación de esa constitución, ahora esa misma población No. En directo sale bien lo que. Bueno, sigo entonces. Porque yo estoy escuchando una persona que habla detrás mío. No sé quién es. O soy yo mismo que reverbera y repite. No sé. Ahora bien, ese fenómeno es propio de este tipo de guerras, donde la población cambia y no aprueba esa constitución, con lo cual ahora tienen un presidente comunista, un gabinete comunista, una serie de problemas socialistas con una constitución que está en el aire y el presidente a su vez en una cuerda floja. Algo parecido ocurre con Petro. Petro se acaba de hacer cargo del poder y sabe que tiene minoría en las cámaras y es desaprobada su gestión por la población. A Lula le pasa exactamente lo mismo. Hay una fuerte crisis interna en Bolivia por parte del presidente que continúa, Evo Morales, y en Nicaragua la pareja gobernante está en una situación similar. Es decir, en este momento electoral de la Argentina, acá no se busca cambiar el gobierno, sino que se produce lo inverso. Se busca este movimiento de contraofensiva revolucionaria, retener en el poder a un gobierno que en la interna ha quedado en una extrema minoría. Yo he limpiado un poco los números y llegué al siguiente cálculo. La contrarrevolución en la Argentina ha obtenido una aprobación de casi el 50% del electorado. Hubo un 34% de abstenciones y votos en blanco. Y hay solamente un 18% de revolucionarios K. Es decir, el panorama no es malo, pero acá tenemos un detalle bastante interesante. Ese 50% de votos conservadores, liberales conservadores, están divididos. Y la propuesta que le hace el Foro de San Pablo a través de su directorio a la comandante argentina es alejar del poder a un presidente fracasado y contratado. El presidente de facto es el propio ministro de Economía, que a su vez es el candidato no deseado por ellos para la presidencia. Es algo bastante complejo para entender, pero es así, es una realidad objetiva. Y a su vez, con dineros públicos, este hombre, en nuestras barbas y a plena luz del día, salió a comprar votos, pero en forma descarada. Quiere decir que aquí hay un juego que busca, primero, atacar a los dos sectores conservadores
para que peleen entre ellos y se vuelvan a subdividir. Es decir, ir a una fragmentación y a una fuga de votos. Segundo, retroalimentar al sector radicalizado, liberal radicalizado, es decir, al candidato Milei, porque observan de que no va a tener mayorías en las cámaras, no va a tener un gobierno que tenga experiencia para encontrarse con las mafias del Estado y las privadas, y por lo tanto pueden eliminar de la presidencia a través del Congreso con un juicio político. Es decir, que por ese lado está preparada en este momento la acción en desarrollo. Mientras tanto, las alternativas de este juego también observamos que están en curso. La preparación de un elemento sedicioso, que lo estamos viendo en la toma de supermercados, movimientos sociales, paros y demás cuestiones que han puesto a la sociedad en la máxima tensión social, por un lado. Y por el otro lado, el supuesto de que existe en el país la posibilidad de lo que está denunciado en todas las elecciones que se han dado últimamente, en los últimos años, en Iberoamérica y en Estados Unidos, acerca del fraude electoral por vía de los elementos electrónicos y a través de la justicia electoral. En ese sentido, aquí, la justicia electoral en el principal distrito ya ha sido acomodada hace muchos meses. Y se supone que ese avión que estuvo detenido en Ezeiza durante mucho tiempo es el que ha trasladado a todo el elemento especializado en los fraudes electorales electrónicos. Esto es el panorama que tenemos en el día de hoy. Frente a esta posición, yo he pensado para mí mismo, en mi reflexión profunda, cuando el general San Martín estaba en Cuyo y los congresistas de Tucumán discutían a lo largo de los meses y no declaraban la independencia, San Martín les envió una carta que seguramente vos has escuchado por allí citar el párrafo de la carta, no la carta entera, donde les decía que para los hombres de coraje se hacen las grandes empresas. Bueno, a los pocos días y con la presión del general Belgrano, que operaba en tándem con el general San Martín, presente en Tucumán, se logró la firma del Acta de la Independencia. Ahora bien, ¿no ha llegado el momento de que recordemos las palabras de general San Martín? ¿No llegó el momento de que se sienten a negociar un acuerdo Milei con Bullrich? De modo tal de lograr a un gobierno de gran mayoría equilibrada sin que se radicalice como un liberal ultrista, porque esa posición extrema, radicalizada de los liberales, se toca y limita con justamente los de un supuesto enemigo marxista, que tampoco quiere Estado. Los dos buscan la sociedad sin Estado. Yo creo que aquí esta sugerencia debe llegar a Mauricio Macri, porque Mauricio Macri, sabiéndolo o no sabiéndolo, se ha colocado en el rol del conde de Mirabeau
en la Asamblea Francesa después de 1789, después de la Revolución Francesa. Mirabeau no se colocó ni en el centro, ni en la derecha, ni en la izquierda. Se colocó en un rincón. Y desde ahí manejó grandemente a la Asamblea. Acá es el hombre que tiene que sentarse en la mesa con los dos candidatos de la llamada derecha por parte de los revolucionarios y llegar a una candidatura conservadora, liberal, moderada, que es lo que necesitamos. Y que es lo que hizo en su momento el general Roca con la generación del 80, llevándonos al cenit. Y en aquel entonces, Roca decía, paz y administración, lo que hoy necesitamos. Hoy le llamaríamos paz y gestión estratégica. La pacificación es imprescindible. La Argentina tiene 2 estados de guerra interna. La guerra interna tiene que terminar. Todos hablan de la unidad interna. Muchos hablan de eliminar la zanja que nos separa, la famosa grieta, pero poco hacen para ello. En la grieta está el proceso revolucionario de eliminar. Llevamos 60 años de proceso revolucionario marxista-leninista, ahora con el agregado socialdemócrata. 60 años, pimpi, y 40 años con un Nuremberg que anula las Fuerzas Armadas e impide el progreso. Estamos llegando al escándalo de tener en todas las cuadras de Buenos Aires personas durmiendo en los umbrales. Esto es consecuencia de esta situación que se está dando. La elección de octubre permite superar esto, si lo entendemos. Y si no lo entendemos, tenemos estas variables que te acabo de citar. La sedición violenta, el fraude electoral que ya se ha practicado reiteradamente y que en ninguna parte ha tomado la justicia el toro por las astas, o bien la continuidad del proceso revolucionario que nos lleva a una disolución social, que nos lleva a una disgregación de la República. Esto es lo que quería decirte en el día de hoy y ahora espero que después de lo dicho vos me hagas alguna pregunta o me hagas alguna referencia o comentario de lo dicho. No sé si me escuchás, Pipi. Sí, siempre el tema del delay, de los tiempos. Hay un delay tremendo de establecer una va a ser bastante difícil. Estoy de acuerdo con vos, déjame ver si estoy de acuerdo con vos, lo que pasa es que me parece como que no encuentro la forma de establecer esta unión de las dos fuerzas de Milei. Bueno, por eso yo te cité la frase de San Martín. San Martín le dijo que era más fácil declarar la independencia que un solo criollo sople y haga botellas. No hay forma de hacerlo. A ver si... Bueno, ahí está un rol que debe jugar un hombre que él mismo se ha puesto en la situación de ser un árbitro de esta situación, que es Mauricio Macri. Por eso te cité también la figura del conde de Mirabeau en la Asamblea Francesa. Y la frase de San Martín en su famosa carta: para los hombres de coraje están hechas las grandes empresas. Y el coraje supone superar los obstáculos y los miedos. Se me dirá que es muy difícil. Bueno, si es difícil, pondremos más esfuerzo, pero de lo contrario, vamos a una situación límite.
Estamos tocando fondo, endeudados como nunca en la vida, con población hambreada, sin dinero en las cajas, están fabricando moneda para poder repartir. Esto va a un nivel de hiperinflación descomunal. ¿A dónde quieren llegar? Es la delegación de la República, es llamar a la dictadura. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Negociar lo posible y probable o ir a una situación dificilísima o sangrienta o imposible de soportar? Si ya hay una masa de jóvenes que se han ido, imagínate lo que va a ocurrir. Si se han ido 7 millones de Venezuela, ¿cuántos argentinos se van a ir? ¿Y a dónde? ¿A Venezuela? ¿A Brasil de Lula, que está en la cuerda floja? ¿A dónde vamos a ir? Los argentinos llegan a un momento límite de reflexión profunda. No, esto ya no va más, no da más. Encontrar obstáculos entre personas egoístas y que tienen el ego demasiado grande, que lo dejen colgado en la puerta y que hablen, que tenga la grandeza de encontrar una salida, una solución a este problema. Está al alcance de la mano. Hay más coincidencias en estos dos grupos que diferencias. Están los egos de por medio. Pimpi. Mirá, yo estoy mirando para un costado como si me podés ver, porque tengo puesta otra computadora. Ajá. Porque esto está saliendo en directo, está saliendo en directo en Facebook. En Facebook sale fantástico, o sea, en directo está saliendo muy bien. Ahora, cuando lo veo en mi computadora, que es la que está haciendo el proceso, no sé por qué pasa esto, ahí tenemos un delay espantoso, donde no podemos tener el contacto como para poder yo charlar. Creo que con esto queda hoy cerrada la charla. Una distorsión terrible. ¿Es cierto? De cualquier manera... Bueno, yo sí. Lo que te pido es que después... Lo tuyo es perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Si lográs después compilarlo, todo esto, editarlo, mándamelo. Yo lo voy a colgar en la página del instituto nuestro. Salió perfecto. Yo ahora, cuando lo tenga, te envío la copia, pero bueno, creo que ha salido muy bien, y sobre todo porque lo mío no sale bien. Yo no salgo bien, pero vos salís bien. Así que... Bueno. Sí, ahí, algún técnico bueno, te va a arreglar el tema. Algún técnico muchísimas gracias, como siempre. Te agradezco mucho. Te doy un abrazo a la distancia, Pimpi. No, mirá. Bueno, un abrazo grandote. Chao. Gracias, como siempre. Y para todos ustedes, espero que hayan podido apreciar la cultura y el conocimiento del general, el que vale la pena ser escuchado por la cultura en lo nacional y en la geopolítica, que es una de sus tareas principales, que conoce mucho y que tiene por contactos en el mundo, por contactos sobre todo en base a los militares, que conoce muy bien. Así que será hasta la próxima, a mi manera. Muchísimas gracias, suerte. A ver, vamos ahora a cortar.